Hemos estado repasando los mensajes que Dios envió a su pueblo por medio del profeta Ageo, posterior al exilio al cual fue sometido el pueblo de Israel en Babilonia. El pueblo de Israel, después del cautiverio en Babilonia, debió aprender a vivir de acuerdo a lo establecido por Dios, y me ha parecido que después del encerramiento producto de la pandemia que nosotros también sufrimos acá en nuestro país, bueno, y prácticamente en todo el mundo, creo que este profeta Ageo nos presenta una revelación personal de Dios, no solo para su pueblo aquel tiempo, sino también para nosotros en este día. El Dios de la Biblia es un Dios que desea ser escuchado. Es un Dios que desea que su palabra sea comprendida. En tiempos de Ageo, como ya dijimos, el pueblo venía saliendo de un exilio de 70 años de encerramiento. Diríamos que fue una larga pandemia que tuvieron que soportar entonces. Fue una experiencia dura, aflictiva. ¿Y qué fue lo que aprendieron de esa experiencia? En realidad, muy poco. ¿Por qué? Porque siguieron empeñados en llevar adelante sus propios intereses, construir sus propias casas artesonadas, que, como dijimos en el programa anterior, representa la ilusión personal, el proyecto particular. Todos estaban ocupados en concretar sus propios planes, en alcanzar sus propios intereses, y Dios le dice: basta. Basta de vuestra forma de pensar y de actuar. Quiero que sepan qué es lo que yo quiero de vosotros. Y allí es donde nosotros tuvimos el primer mensaje que entregamos la semana pasada. Para ver el segundo mensaje el día de hoy, quiero invitarles a buscar el capítulo 2. Voy a dar lectura en esta oportunidad a los versículos 1 al 9. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera, y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad. Porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Creo que ya notaron la reiteración del título Jehová de los ejércitos. Es como si Dios les hubiese dicho al profeta: adviérteles que quien habla soy yo, no eres tú. Una y otra vez se repite entonces diciendo Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos. Queda claro que la palabra no es del profeta, no es del hombre, sino de Jehová, el Dios Todopoderoso. Es Dios quien lo dice. No soy yo, dice Ageo, con esta expresión reiterada. Jehová de los ejércitos es quien lo dice. Al mirar este segundo mensaje,
veo a lo menos tres cosas importantes. En primer lugar, la situación en la que se encontraba el pueblo en ese momento. En segundo lugar, el aliento de parte de Dios para su pueblo, cuando les dice, esforzaos y cobrad ánimo. Y en tercer lugar, la promesa de Dios. Una promesa que se puede dividir en dos cosas. La primera, dice, llenaré de gloria esta casa. Y la segunda, daré paz en este lugar. Entonces Dios es un Dios que desea ser escuchado, que tiene un plan concreto para su pueblo. Recuerden que en el capítulo 1, Dios le dice a su pueblo, señores, la obra es mía. La obra no es de ustedes. Y ustedes tienen que acudir a mi obra, y para acudir a mi obra necesariamente tienen que dejar de hacer la suya. El pueblo escuchó en ese momento. El pueblo escuchó el mensaje de parte de Dios y comprendió que era la voz de Dios. Y se comprometió con su mensaje. Ahora Dios les va a hablar sobre lo que va a ocurrir con la obra que ellos asumieron. Veamos en primer lugar la situación. Dice el versículo 1, en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Ahora si vamos al capítulo anterior, primer capítulo, verso 15, nos daremos cuenta de que hay muy poco espacio entre estos dos mensajes. Aproximadamente un mes entre el uno y el otro, un poquito más quizás. Pues dice, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Por tanto, hay poco espacio entre el primer mensaje y el segundo mensaje. El primer mensaje produjo un impacto en el pueblo. El pueblo dejó de hacer lo que estaba haciendo y fue al monte a recoger la madera, talar árboles y utilizar lo que Dios provee, no lo de ellos, sino lo de Dios para construir la casa, el templo. Seguidamente comienzan a edificar y de pronto el tiempo se interrumpe por la llegada de la denominada fiesta de los tabernáculos y el pueblo está ahí. Y los destinatarios de este mensaje son primeramente los líderes y también el pueblo, por supuesto. Pero miren lo que dice el verso 2. Dice, habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, el gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo diciendo. Como dijimos, Zorobabel era el líder político en ese momento, y Josué era el líder espiritual. Por tanto, la palabra de Dios viene primeramente a los líderes, porque el pueblo habitualmente sigue al líder. El líder recibe la palabra del Señor, camina de una determinada manera y el pueblo lo sigue. En el Nuevo Testamento, el gran líder es Cristo Jesús, autor y consumador de la fe. El que va adelante es el líder. Fíjense que esta palabra líder ha sido una palabra muy discutida en algunos círculos cristianos. Ha provocado grandes tensiones y discusiones absurdas porque hay quienes dicen que la palabra líder no es una palabra bíblica. Sin embargo, allí en Hebreos tenemos quizás no el concepto, pero sí la descripción del gran líder, nuestro Adalid, Cristo el Señor. El líder es el que va adelante y en el caso de los líderes cristianos son llamados a seguir al líder supremo que es Dios conduciendo a su pueblo. El día de hoy, de la misma manera, Dios llama al liderazgo de la iglesia para que siga las huellas de Cristo. Cristo trazó una senda, dejó impresas sus marcas para que sigamos sus pisadas. Por tanto, el mensaje es para todos, comenzando por los líderes. Y cada vez que he leído esto me he sentido muy impactado por esto. Es como si Dios me dijese, y me lo ha dicho en más de una ocasión por medio de esta palabra: Sergio, no es lo que tú quieres, es lo que yo quiero. Tienes que abandonar tus caprichos. Tienes que abandonar tu forma de pensar, abandonar tu orientación de la obra, porque quiero decirte lo que yo quiero para la obra el día de hoy. Y pienso que esto es una enorme necesidad
en el liderazgo en general. Necesitamos entender lo que Dios está diciendo, lo que Dios quiere hacer y no lo que nosotros queremos hacer. Dios es el que debe marcar el camino de su pueblo si realmente queremos llegar a la victoria. Los destinatarios de este mensaje fueron primeramente los líderes y después fue el pueblo. Ahora quisiera llamar su atención en algo. El capítulo 1 del versículo 2, donde Jehová de los ejércitos dice, este pueblo dice. Ahora pasamos al capítulo 2 y al final del verso 2 dice, habla al resto del pueblo. Es decir, en el primer mensaje se trata de un pueblo como cualquiera, porque era un pueblo que estaba en rebeldía y necesitaba escuchar a Dios. Estaba haciendo lo que quería. Habían abandonado la obra de Dios. La casa no se estaba reconstruyendo y Dios dice, este pueblo es igual a todos los demás pueblos. En el segundo mensaje, el pueblo ha reaccionado y dice, habla al resto del pueblo, o sea, al remanente. Y fíjese usted que a lo largo del Antiguo Testamento se menciona muchas veces el remanente del pueblo de Dios. Cuando Pablo escribe la carta a los romanos, dice que no todos los que descienden de Abraham son israelitas, solamente los que descienden, los descendientes por la fe. Por tanto, hay un remanente dentro del pueblo. En los tiempos de Elías, seguramente ustedes lo recuerdan, Elías se sentía solo frente a Dios. Y le dice, mira, ten cuidado de mí porque si me agarran y me matan, entonces no te quedas con nadie. Y creo que Dios lo mira con ternura como diciendo, pobrecito de ti, la forma de pensar que tiene este pequeñito. Elías, yo haré que queden 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal y cuyas bocas no lo han besado. En otras palabras, Elías no está solo, porque yo tengo un pueblo, porque yo tengo un remanente fiel dentro de este pueblo. El remanente es el que se compromete con Dios, el que decide obedecer a Dios, el que sirve a Dios. Y Dios le dice a los líderes, ahora tienen un pueblo muy especial, el resto del pueblo, el remanente. Ahora, ¿en qué tiempo ocurre esto? Como decíamos, en el tiempo de la fiesta de los tabernáculos, también llamada la fiesta de Sukkot. Una vez por año se celebraba esta fiesta que duraba una semana, en la cual el pueblo de Israel recordaba su deambular por el desierto y la precariedad de sus condiciones materiales. Entonces construían enramadas. Es lo que Pedro quiso hacer en el monte de la Transfiguración. ¿Los recuerda? Hagamos 3 enramadas. Eran cabañitas de rama y ahí estaban durante toda la semana. Vivían ahí, recordando que Dios los había cuidado en medio del desierto y tal vez recordaban algunas de las palabras que Dios había revelado por medio de Moisés. Dios les había dicho, yo os he traído 40 años en el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. Que te hizo caminar por un desierto grande. El Dios que te hizo caminar por un desierto espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal. Ellos tenían que recordar que fueron un pueblo peregrino, un pueblo que vagó por el desierto bajo la custodia, el cuidado permanente de Dios. Así también dice Pedro sobre la iglesia. Allí en primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos extranjeros y peregrinos sobre esta vida. Como hijos de Dios, debemos recordar siempre que nuestra ciudad está arriba. El tránsito de la iglesia es terrenal, pero durante todo este tiempo Dios llama nuestra atención al hecho de que somos extranjeros y peregrinos sobre la tierra.
Ojalá nunca nos olvidemos de esto como iglesia, como hijos de Dios. Somos extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Es decir, estamos de paso nada más. Y en esta semana de la fiesta, el último día, viene Ageo para decirles, escúchenme, Dios les va a decir algo. Y les recuerda varias cosas y los anima. Pero ¿por qué viene a animarlos? Porque el pueblo estaba triste. ¿Y saben por qué estaba triste? Porque habían observado el fundamento del templo nuevo y les pareció, perdónenme que lo diga, cosa ridícula. Piedras pequeñas, muros no demasiado anchos, en referencia al templo anterior, el que había edificado Salomón, era bastante más chiquito. ¿Y sabe qué ocurría? Que la gente antigua que aún vivía y que recordaba el templo de Salomón, los ancianos que vivían pensando en el pasado, resulta que ellos estaban llorando por lo que estaban viendo. ¿Y saben lo que Dios le dice? Dejen de llorar por el pasado y comiencen a gozarse por el presente. Y creo que a eso nos está llamando el Señor, hermanos. Nos está llamando a recuperar el gozo, a dejar de llorar, a dejar de inquietarnos por el pasado. A ellos la obra les parecía como nada, pero era su percepción, era su visión. Sin embargo, la visión de Dios nunca coincide con la visión del hombre. El hombre solo ve lo más próximo, no tiene una perspectiva grande. Eventualmente subimos al mirador y allí tenemos una perspectiva un poco más grande, pero tampoco es demasiado. De la misma manera, estamos en la obra de Dios, pero miramos aquí abajo en el día a día. Dios está arriba y la obra que Dios construye es mucho más importante que lo que nosotros podamos imaginar. Pero como este es nuestro problema recurrente, entonces Dios en su misericordia viene a alentar al pueblo todo el tiempo. Fijémonos en el verso 4, miren lo que dice. Dice, pues ahora Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad. Porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Tengan ánimo, tengan ánimo. Y entonces Dios viene para alentarlos, como nos alienta a nosotros también todo el tiempo. ¿Cuántas veces el Señor no viene a nosotros por su palabra y nos dice, esfuérzate? Y en esta ocasión, lo que Dios le dice al pueblo es, esfuérzate. Aplica todas tus fuerzas para levantarte y para seguir adelante. Pero si alguien ya no tiene fuerzas, ¿de dónde las va a sacar por mucho que se le diga, esfuérzate? ¿Saben de dónde vienen las fuerzas? Vienen de Dios, claro que sí. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Yo veo esto, mis hermanos, y digo, las matemáticas de Dios son muy extrañas. Cuando multiplicamos, no importa qué cantidad, si lo multiplicamos por 0, el resultado siempre va a ser 0. Pero Dios dice, toma tu 0, porque no tienes nada, y yo pongo mi infinito sobre ti. Y entonces podrás esforzarte, porque has recibido fuerzas renovadas. Estimados oyentes, la obra de Dios solo la puede hacer Dios. Lo repito, porque a veces pensamos que la obra de Dios la vamos a hacer nosotros. No, la obra de Dios solo la hace Dios, pero la hace por medio de nosotros, por lo cual nosotros no somos los elementos importantes, nosotros somos los instrumentos. No olvidemos esto, por favor. Porque hay quienes creen cuántas veces que el predicador es la persona más importante dentro de una reunión, por su elocuencia, por su conocimiento, por su capacidad. Y Dios dice, si todo lo que hace el hombre lo hace para su honra personal, aquello no sirve de nada. A veces se piensa que
los músicos, los cantores son los más importantes en la iglesia. Pero fíjese que no. La alabanza no es el espectáculo de la iglesia. Es un servicio dentro del culto de honra y de edificación. Pero no es la obra hecha por el hombre lo más importante, sino la capacidad de hacerla conforme al poder y la voluntad de Dios. ¿Saben? Yo no creo en los grandes hombres de Dios. Creo en los hombres de un Dios grande, que es diferente. Yo no sé si usted nota la diferencia. Por tanto, ¿para quién es la gloria permanentemente? Para Dios indudablemente. Para el Dios que dirige y hace su obra por medio de nosotros y nos tiene que decir todo el tiempo: esfuérzate, ten ánimo, levántate, no te rindas. Y si aplicamos esto, claro que tendremos ánimo, porque dice la Escritura que los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y este versículo es muy reconfortante, porque cuántas veces a través de mi experiencia ministerial, Dios no ha venido a mi vida para decirme: vamos, vamos, sigue adelante. Aquí hay fuerza para que hagas lo que yo demando de ti. Porque cuántas veces, si soy sincero, no le he dicho al Señor: Señor, perdóname, pero ya no puedo más. O como Moisés: mira, si vas a seguir tratándome así, mejor quítame la vida. Quizás no exactamente con esas palabras, pero la sensación de desmayo, de decaimiento, no es fácil la carrera. Muchas veces decaemos, ¿verdad? Pero viene el Señor para decirnos: hay fuerzas para ti, solo tómalas mediante la fe. Hay un río que fluye del trono de Dios para traer saciedad a nuestro ser. Y yo miraba este versículo de Isaías 40:31 y veía la promesa de Dios para cada persona conforme a su edad. En primer lugar, ofrece para los jóvenes fuerzas. Y me encanta ver a los jóvenes tan ágiles, tan vigorosos, tan fuertes. Este versículo dice de los jóvenes que volarán, que levantarán alas como las águilas. Después venimos los otros, los no tan jóvenes, y nos dice: correrán y no se cansarán. Pero también hay fuerza para los que ya no pueden correr mucho, menos volar, los adultos mayores, los ancianos. El Señor también les dice a ellos: caminarán y no se fatigarán. Dios tiene provisión de fuerza para cada creyente en cada momento de su vida, porque no hay ningún creyente que no pueda hacer nada en la obra de Dios. Solo hay que disponerse. Y Dios va a dar las fuerzas necesarias para poder llevarlas a cabo. Pero dice algo más. No solo habla de fortaleza espiritual, sino que además el Espíritu de Dios va a actuar en la vida nuestra. Lo dice Pablo allí en Efesios 3:16. Dice: para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Ninguna iglesia que abandone la experiencia y relación con el Espíritu Santo puede triunfar. Tengamos esto siempre presente. Pero cuidado con esto. El Espíritu Santo no es el criado para hacer lo que yo quiera. Tampoco es la expresión dogmática de la teología fría. El Espíritu Santo está puesto en la iglesia para sustituir, para tomar el lugar de Cristo y conducir su obra. La Biblia dice en Zacarías 4:6: entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Cualquier iglesia en donde el Espíritu Santo sea un mero postulado teológico es una iglesia muerta. De la misma manera que cualquier iglesia que abandone a Cristo no tiene recursos espirituales. Dice el Señor: separados de mí, nada podéis hacer. Y aquí viene una declaración tremenda. Cuando nos sentimos débiles, podemos acceder a la provisión de Dios. Miren lo que escribe Pablo en 2 Corintios 12, versos 9 y 10.
Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Oh, hermanos, qué gran bendición tenemos en entender que somos débiles si queremos ser instrumentos usados en las manos de Dios. Muchas veces el enemigo quiere derrotarnos espiritualmente y nos dirá, mira cuánto sabes, qué bueno eres, cuánto has trabajado. Buscará enaltecernos, pero solamente el que no tiene nada, el que reconoce su incapacidad, su fragilidad, es aquel que podrá ser utilizado por Dios. Y trataré de ser muy claro con esto, para que nadie piense que estoy diciendo lo que no estoy diciendo realmente. La iglesia de Cristo creo que está sobrada de grandes hombres, entre comillas. Creo que la iglesia de hoy tiene muchos grandes. Necesita siervos. La obra del Señor necesita siervos, porque solo así se puede hacer la obra. Y aquí es donde está la provisión de Dios, pero el poder de la iglesia está en Cristo, no en los hombres. Pablo a los filipenses dijo, todo lo puedo, sí, claro, pero ¿en quién? En Cristo que me fortalece. Entonces, ¿cuál es la promesa? Y con esto ya voy terminando. Dios está con su pueblo. Quizás no es mucho lo que vemos, porque aparte somos miopes espiritualmente hablando. Pero el Señor dijo, yo estoy con vosotros, yo estoy con ustedes, trabajen, porque yo estoy con ustedes. ¿Quién lo dice? Lo dice Jehová de los ejércitos. No es el profeta que lo dice, es Dios. Yo estoy con vosotros. ¿Y sabe lo que dice Jesús en el Nuevo Testamento? Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros. ¿Cuánto? Todos los días, hasta el fin del mundo. El Dios de la obra, el Dios de los recursos, el Dios de poder, está con su pueblo. No solo el Padre, aunque en esta primera parte aparece muy claramente la figura del Padre, pero si se fijan, aquí tenemos lo que podríamos llamar un pasaje trinitario. Los judíos a lo mejor no entendían, pero a la luz del Nuevo Testamento es un pasaje trinitario, porque aquí está el Señor que dice al profeta, ve y dile. Y en segundo lugar está el Espíritu Santo, en el verso 5, que dice, según el pacto que hice con vosotros, cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. Si se fija, no dice estará con ni estará alrededor de vosotros. Dice, mi espíritu estará en medio de vosotros. El centro, ocupando el lugar central, el lugar de honor. Una de las cosas que tiene un radio es que tiene un centro que es equidistante de todos los puntos de su entorno. Quiere decir que el Espíritu Santo no hace distinciones entre creyentes de primera o creyentes de segunda. El Espíritu Santo está al lado de cada uno para poder dar el poder necesario que toma de Cristo y lo comunica para que podamos hacer la obra del Señor. Quizás usted dice, pero yo no percibo eso. A veces me cuesta creer, me cuesta caminar en las cosas del Señor. Ese no es problema de Dios. Ese no es problema del Espíritu Santo. Eso es porque quizás usted no ha querido doblegarse realmente a la voluntad de Dios. Aquí está el Padre, está el Espíritu Santo. Y mire lo que dice el verso 7. Dice, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos.
Es indudable que este versículo y el resto del pasaje está haciendo referencia ¿a quién? A Jesucristo. Hay algunas versiones que en lugar de usar la palabra deseado, dice deseo. Los tesoros, que también es verdad. Porque todas las cosas que la iglesia desea, lo necesario para la obra de Dios, ¿de quién viene? ¿De Dios o no? De Dios, indudablemente. Pero aquí claramente está Cristo. Por tanto, el Dios Trino está presente en medio de su pueblo. A veces solemos pensar que la presencia única que puede percibir es la del Espíritu Santo, pero no es así totalmente. A veces creemos que el Espíritu Santo está en nuestros corazones y no es así totalmente. El Señor también está y el Padre también está. No hay separación entre las personas de la divinidad. Y nosotros, hijos de Dios, por gracia de Dios, somos el templo de Dios en espíritu. Entonces, ¿cómo puedo tener dificultad frente a la obra? Si Dios está ahí, ¿por qué podría estar inquieto frente a lo que voy a hacer, aunque me parezca nada, si Dios está ahí? Esto tiene que orientarnos, tiene que enfocar nuestra vida hacia el futuro, como iglesia, como pueblo de Dios. No es lo que me parece a mí, sino lo que le parece a Dios. Eso es lo importante. Es lo que Dios ha prometido, no lo que nosotros estimemos como bien o como mal. Dios está ahí y la gloria de una iglesia no es simplemente que cante coros o que cante alabanzas a Dios, sino que Dios realmente se haga presente en medio de ella. Que podamos sentirlo en medio de su pueblo. Entendamos eso o no lo entendamos, pero Dios no es una teoría religiosa. Dios no está en las palabras, Dios está en su presencia y el Dios del pueblo está presente conforme a su promesa en medio de su pueblo, que es la iglesia. Y yo deseo que cuando Dios nos permita entrar como hermanos, entrar a la casa del Señor, todos anhelemos y lo hagamos con reverencia, porque Dios está con su pueblo y esto es impactante. Es lo que define la realidad gloriosa del pueblo de Dios, la presencia de Dios. ¿Cuándo va a hacerlo Dios? Decía el pasaje que leíamos, de aquí a poco. De aquí a poco. Por eso hoy Dios nos dice una vez más, comiencen a caminar por mis caminos, tomen de mis cosas, aprendan a caminar conforme a lo que yo digo y yo estoy con ustedes. Y hay una promesa más para cuando Dios está presente con su pueblo. Miremos con regocijo el verso 9. Dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. La paz para un judío era el cúmulo de bendiciones. Cuando Dios actuaba sobre ti y te bendecía y te cuidaba y te protegía y te orientaba, te llevaba la paz. Y dice la Biblia, Salmo 119, 165, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Y el profeta Isaías dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Qué tremenda bendición del Señor para quienes acuden a Él. Amables oyentes, dejemos de ver las cosas conforme a nuestra visión y miremos con la visión de Dios. ¿Quieres tomar esta promesa para ti hoy? Les invito a que si tienen un tiempecito, lean la carta de Cristo a la iglesia de la Odisea, allá en Apocalipsis capítulo 3, verso 14 en adelante. Ahí encontramos al Señor a la puerta de la iglesia llamando. Quizá alguien escuche y le deje entrar. Y si quiere leer otra carta, lea la carta a la iglesia de Éfeso, allí en el Apocalipsis capítulo 2, donde el Señor reprende a la iglesia. ¿Por qué? Porque había dejado su primer amor. ¿Cuál es el primer amor? ¿Es el amor que sentí el día que creí en Cristo y después salí como loco a predicar? No. El primer amor es el amor de origen. Es el amor de Dios derramado en los corazones por el Espíritu Santo. Y yo quisiera que esta tarde
tomásemos una solemne decisión delante de Dios y nos preguntemos personalmente y con toda honestidad, ¿dónde está verdaderamente Cristo en mi vida? Y luego, ¿dónde está la experiencia de Dios en la iglesia? Si hubiera alguno que ha escuchado este mensaje y ni siquiera tiene a Cristo en su vida, quiero invitarle que allí donde está, abra su corazón y le diga al Señor Jesús: Señor, me entrego a ti. Quiero experimentar y sentir en mi vida lo que solo tú puedes dar. Quizá hubiera alguien que quiera doblar sus rodillas ahora mismo para decirle al Señor: Señor Jesús, sé el centro de mi vida. Aviva el fuego de tu presencia en mi corazón. Los demás podemos clamar al Señor y rogar y decirle: Señor, para tu gloria, llena con tu presencia a tu pueblo, a la iglesia. Queremos verte, queremos sentirte, queremos caminar en tus caminos, queremos ver las cosas como tú las ves. Estoy seguro que de que si somos capaces de orar, de decir estas cosas con reverencia delante del Señor, sentiremos en nuestras vidas la gran bendición que está en esta profecía. Concluiré diciendo: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén.